Continuamos con el taller Construimos la Iglesia, Casita Sagrada, comprometida con la paz y las causas sociales. Con Jesús, la paz está en casa. Taller del evento clave de sinodalidad para el año 2023. Queridos hermanos, es un gusto poder compartir con ustedes, la hermana. Un saludo, que todos estén muy interesados en seguir este taller. Y Wendy Campos. El tema es el número 5 y se titula Artesanos de Paz, caminando de Guadalupe al Redentor. Juan 20, versículo 19. La paz esté con ustedes. Es urgente educarnos para aprender a ser discípulos misioneros de reconciliación y de paz. El objetivo de este tema, ¿verdad?, es ubicar la ruta de nuestro proceso diocesano con la articulación de toda la pastoral, de sus acciones, de sus agentes, para asumir la opción de ser una iglesia comprometida con la paz y las causas sociales como eje transversal en la vida de la iglesia queretana para este año. Como podemos darnos cuenta, pues este objetivo resalta estos términos: proceso, articulación, acciones, compromiso, eje transversal, lo que nos indica pues la dinamicidad de un camino que se va realizando, y muy particularmente en nuestra iglesia queretana, en nuestra diócesis. Nos ponemos en presencia de nuestro Padre Celestial, Rey de la Paz, y nuestra Madre Santísima con la siguiente oración. Salve Dios nuestro, Trinidad Santa, gracias porque nos has llamado a caminar juntos de Guadalupe al Redentor y a reconocernos como iglesia diocesana, bautismal, sinodal y en salida misionera. Renuévanos con tu Santo Espíritu para proclamar con entusiasmo renovado que Jesús es el Evangelio de Dios, que evangelizar es la identidad más profunda de la Iglesia y que el mejor servicio al hermano es la evangelización. Así manifestaremos con signos proféticos la alegría y la belleza de ser familia tuya en medio de las crisis y las pandemias de ayer, de hoy y de siempre. Te lo pedimos por medio de Jesucristo, el buen pastor, San José y nuestra querida Madre de Guadalupe. Amén. En el primer punto, contemplamos la realidad. ¿Dónde nos encontramos? Y aquí, les presentamos algunos de los obstáculos del día a día que no nos dejan avanzar en el camino para la construcción de la paz, como es la falta de Dios, falta de educación, falta de comunicación, falta de valores, falta de escucha, falta de salud, corrupción, desobediencia, falta de comprensión, desintegración, prejuicios, falta de perdón. En muchas ocasiones, ¿verdad?, varios de estos obstáculos se generan en la familia, y la familia pues es una institución muy importante donde pues estos antivalores a veces se van aumentando y pues por lo tanto se convierten en obstáculos para edificar la paz. Así es, no dejemos que estos obstáculos interrumpan esa tranquilidad para que no tengamos también estrés y sobre todo tener una sana convivencia con nosotros mismos y con nuestros hermanos. Para ubicarnos, en 1989, don Mario de Gasperín crea la Comisión Diocesana de Pastoral. En 1991, la creación de consejos parroquiales. El 20 de noviembre de 1992, el Plan Diocesano de Pastoral en su primera etapa, 1992-2001. En el presente nos encontramos en la cuarta etapa, 2017-2025. Primera carta de pastoral de nuestro Señor Obispo Fidencio, Casita Sagrada. Y con estos dos grandes acontecimientos
que son Caminando de Guadalupe al Redentor, los 500 años del acontecimiento de la aparición de nuestra Madre Santísima de Guadalupe y los 2000 años de la redención de nuestro Señor Jesucristo. Efectivamente, ¿verdad? Esta ubicación la que estamos teniendo, nuestro obispo nos regala su primera carta de pastoral, en la que nos propone este proyecto de Caminar de Guadalupe al Redentor. Estos dos acontecimientos que Wendy nos estás haciendo favor de compartirnos, pues ha servido a los obispos de nuestra Conferencia Episcopal Mexicana a situarnos en este contexto celebrativo al que nos quieren ir acompañando como meta para celebrar estos dos acontecimientos que como Iglesia Mexicana pues nos identifican: el acontecimiento de las apariciones de Nuestra Señora de Guadalupe y celebrar nuestra redención. Y bueno, aquí también nos invitan a que la pastoral sea una como el pastor es uno, que esté viva y que sea dinámica. Y bueno, tenemos la fortuna de que en nuestra parroquia así es una comunidad dinámica. Para que no haya pues actividades en paralelo, sino más bien que haya actividades en conjunto, y pues esto nos pone ante un desafío que consiste en aprender a que es una sola pastoral, como uno solo es su pastor, y asimilar que urgen estrategias para poner en acto el plan diocesano de pastoral en nuestra iglesia diocesana. Efectivamente, pues tenemos a continuación esta propuesta que inspira a nuestro obispo, don Fidencio. Dice que en tiempos, espacios y procesos pastorales se ha ido haciendo este recorrido del plan diocesano hasta el punto en que nos encontramos, y por ello nos invita en su primera carta a repensar nuestro caminar como iglesia diocesana para recorrer juntos este camino hacia el 2022, que emprende del 2022 hasta el 2023, y comprometernos con una esperanza activa. En tiempos de crisis y pandemias nunca salimos igual, siempre salimos mejores o peores. Y bueno, esto lo acabamos de vivir hace poco, y lo preocupante es cuando salimos peores. Ajá. Eso sí es muy, muy preocupante para la sociedad, y nosotros como hermanos, pues para eso estamos aquí, para poder apoyarnos y ayudar al hermano. Sí, y en nuestro señor obispo, pues en esta carta, en el número 3, ¿verdad? Nos propone esta reflexión para que vayamos tomando una conciencia de que las pandemias, ¿verdad? La pandemia tiene sus consecuencias y nos pone ante en un contexto. Dice, hay que mirar con claridad el pasado, el presente y el futuro, que son inseparables. Y ante el pasado, pues la fidelidad a lo que podamos recoger, que es mejor, que nos hizo mejores y que nos puede mantener mejores. Y en el presente, una actualización ante los desafíos que nos presentan las consecuencias de una pandemia, de un confinamiento al que fuimos sometidos, y una actitud de esperanza ante el presente, una actitud de esperanza, ante el futuro. ¿Por qué? Porque necesitamos siempre como impulsarnos desde la esperanza que vamos haciendo como camino, como bautizados, como cristianos. Y bueno, como todos ya sabemos que el mejor servicio al hermano es la evangelización.
Cuando hablamos de evangelizar y de procesos de pastoral, nunca hablamos de punto y aparte, sino de punto y seguido. No podemos quedarnos en pausa. Esta pausa significaría que nos hemos detenido. Y en la carta, en el número 3, nuevamente nuestro obispo nos plantea, ¿verdad? No podemos quedarnos en un punto y aparte, porque un proceso nos habla de un antes, de un momento presente y de un después. Por tanto, punto y aparte no cabe en el proceso, sino más bien punto y seguido. Llegamos a esta meta y proseguimos para alcanzar otra meta. Así es, hermana. En el plan diocesano de pastoral, en esta cuarta etapa es reconocer lo sobresaliente y lo más deficiente. Esto nos pone como yo le comentaba a Wendy, nos pone como a hacer una reflexión, porque como quien dice, esta cuarta etapa lleva un camino ya recorrido. Y ciertamente que en esta etapa vino sorpresivamente la pandemia y todas lo que vivimos. Y ahorita nos encontramos en este momento con unos desafíos como a retomar, a hacer conciencia y en esta propuesta de llegar a una meta en este 2023, puesto que ya nos encontramos en una orillita de esta cuarta etapa, porque nos encontramos ya en el 2022. Entonces, por esa razón dice, entonces, hacer juntos los ajustes y las opciones pastorales convenientes, como en las evaluaciones, podemos decir, de las acciones que se nos van pidiendo actuar en proyectos en la comunidad parroquial para hacer presentes estos procesos y revisar dónde se encuentra, en qué momento se encuentra la pastoral en la comunidad. Así es, hermana. ¿Qué alegra y entristece a nuestras hermanas y hermanos? Eso es muy importante conocer, es muy importante saber, porque es ahí en donde vamos a tratar de ayudarlos. ¿Cómo? Presentándoles la alegría del Evangelio y proponiéndoles el camino de Guadalupe al Redentor. Es muy importante conocer qué es lo que está pasando nuestro hermano. Muchas veces en nuestras comunidades tenemos esas necesidades y necesitamos, valga la redundancia, enfocarnos en apoyar a los hermanos que están con alguna depresión, con alguna, falta de trabajo, porque eso los va a impulsar a salir adelante. Y por supuesto, no nos debe faltar el Evangelio. Eso nos llena de alegría, nos quita la tristeza, la depresión, el desaliento. Nos llena de amor, nos llena de Dios. Sí, pues esto, ¿verdad? Como este camino, ¿verdad? Como que se va haciendo primero con los más cercanos. ¿Cómo ha sido para ti, por ejemplo, estas experiencias en pequeña comunidad? Pues yo soy afortunada, yo pertenezco a la comunidad número 14 y también al grupo de misión permanente. En mi comunidad soy muy afortunada porque todos somos muy, muy unidos. Ya nosotros nacimos de esta crisis, de la pandemia. Nosotros tomamos el querigma, que fue virtual, y desde ese momento nos reunimos por línea. Entonces, puedo decir que somos afortunados porque superamos esa crisis unidos. Y ahora están aquí. Y así es. Continuamos después de estos 2 años. Ya ahora nos podemos reunir y por supuesto que cada vez que tenemos nuestra comunidad, pues tocamos todos los temas, estamos al pendiente de cada uno de nuestros hermanos. Pues esa es una buena, un testimonio, ¿verdad? Un positivo muy favorable que nos enseña
que es posible, ¿verdad? Es posible compartir o ir haciendo esta experiencia al interno, entonces se convierte como en una fortaleza para poder salir al otro que está más alejado. Así es. ¿Conoces el Plan Diocesano de Pastoral en su cuarta etapa 2017-2025? ¿Conoces la carta pastoral de Monseñor Fidencio López Plaza que se publicó en febrero del 2022? ¿Las has tallereado o reflexionado en grupo o en comunidad? ¿Entiendes lo que quiere decir punto y seguido cuando se habla de evangelización y procesos de pastoral? Bueno, estas son algunas de las preguntas que nos plantean aquí en nuestro taller. Y pues yo creo que sí nos pone ante una necesidad, ¿verdad?, de todavía seguir como retomándolo para revisar los objetivos y ver en qué punto nos encontramos, como nos trata el mismo tema. Y pues la primera carta de pastoral pues es un medio que nos debe ayudar para que lo tengan en consideración de pues retomarlo, ¿verdad?, y reflexionar, ayudarse de este documento. Sí, es muy importante conocerlos, ya que ahí todos nuestros párrocos y obispos pues nos trazan, el eje que debemos seguir. Y es muy importante que nos preparemos también como misioneros, como comunidad, como iglesia. Vamos a continuar con el siguiente punto, que es el punto 2. Discernimos. Mensajeros y artesanos de justicia y de paz. Bueno, pues esto nos lleva a tener un respeto a la dignidad de las personas. En todo esto obra la justicia, y el efecto es la caridad. Sí, el Catecismo de la Iglesia Católica nos inspira, el taller nos lo propone y nosotros lo presentamos aquí en esta diapositiva como en una manera muy visual, ya que dice, la paz no solo es ausencia de guerra, no se limita a asegurar el equilibrio de fuerzas adversas, sino que más bien es tener presente que hay que salvaguardar los bienes de las personas, que es precisamente el respeto, la dignidad, el respeto a la dignidad de los derechos humanos, la justicia y la caridad, que es un reflejo de estos dos. Y todo esto es muy importante pensarlo a la luz de la fe, la cual nos invita como discípulos y misioneros a ser mensajeros, testigos y artesanos de paz. Y entonces esto nos pone pues en una tarea y en un camino siempre como más exigente, un camino como en el que vayamos siempre creciendo como instrumentos de paz, como personas de paz, como bautizados de paz. Así es, hermana. Bien, entonces, pues como mensajeros de la paz, nuestro plan diocesano nos pone ante una urgencia, dice que es definir procesos de formación permanente. Formación permanente que abarque las dimensiones humano-comunitaria, espiritual, intelectual, pastoral, misionera, que llegue a tener agentes de pastoral, líderes que respondan a los desafíos de la Iglesia actual para recorrer juntos el camino de Guadalupe al Redentor. Y pues sí es un reto, ¿verdad?, ir fortaleciéndose en la formación en todas las dimensiones humanas. Y aparte, pues en el punto que sigue, inmediatamente, de las alianzas. Así es, y como nos dice Monseñor Fidencio, pues es urgente, ya tenemos el tiempo encima. El tiempo está encima y estamos como a la orilla del tiempo. Bueno, esto nos lleva a exige unir esfuerzos y convocar alianzas para construir este año 2023 una cultura de paz que abarque a todos los agentes, las comunidades, agrupaciones, a los hombres de buena voluntad y también a todo aquel que quiera unirse. Primero nos pone que los agentes
se sientan en esta urgencia, nos sintamos en esta urgencia de una formación permanente en todas las dimensiones humanas. Y enseguida nos pone esta necesidad de hacer alianzas con otras agrupaciones y como que a mí me llama mucho la atención, ¿verdad? Todo aquel de buena voluntad que quiera sumarse, porque finalmente son valores universales, son valores que a todos nos incumben: el respeto a la dignidad, la justicia, que se cumplan los derechos, que se salvaguarde el bien de las personas. Esos son, en todos los campos nos interesa. Entonces, estas alianzas pues son una propuesta, ¿verdad?, que también nos pone ante una exigencia. Claro, y necesitamos pues más personas que conozcan a Dios, porque con Él todo esto se da y necesitamos cada vez más en el mundo personas de paz, nos surge. Ante la inseguridad y la violencia que está creciendo en nuestro país, es urgente educarnos para aprender a ser discípulos misioneros de reconciliación y de paz. Entonces enseguida nos pone esta formación, esta meta, de llegar a ser mensajeros de paz en una posición. Tenemos que aprender a ser mensajeros de paz. No podemos acostumbrarnos a vivir en un ambiente inseguro, porque a veces eso puede pasar. Pues como ya es así, pues ya ni modo. Y pues eso no es positivo, no aporta. Necesitamos como levantar la mirada y ponernos en un camino de aprendizaje, porque pues eso no puede ser más fuerte que la capacidad de aprender a redescubrir el bien que está en el corazón. Así es, no debemos acostumbrarnos a la violencia, a hacerlo parte de nuestra vida. Al contrario, hermana, debemos despojarnos de palabras de violencia, de signos, de gestos. Todo esto nos va ayudando a crear un ambiente de paz, primero con uno mismo. Nos conviene. Nos conviene, así es, sí, nos conviene y pues se vive más sereno, ¿verdad? Se desempeñan mejor los compromisos. Entonces, esto me gusta cuando tú, a la hora que estábamos preparando, decías como que tenemos de verdad como primero sentirnos los primeros responsables como cristianos para ir depurando muchos comportamientos a lo mejor que todavía necesitamos perfeccionar, ¿verdad? Si bien tenemos errores, pero ir trabajándonos como personas, irnos trabajando desde el amor a Dios. Así es, y darnos prisa, porque esto es importante para nosotros mismos y para transmitirlo a nuestros hermanos. Y por tanto, para esto es bien recordar las propuestas del Papa Francisco. Para que la paz sea verdadera, es necesario recorrer 3 caminos. El camino del diálogo intergeneracional, el camino de la educación y el camino del trabajo. Esto nos lo dice el Papa Francisco en su mensaje sobre la paz del año 2022. Y nuestro obispo en su carta pues no lo propone. Entonces aquí resalta el diálogo. Para educarnos requerimos saber dialogar. Y pues esto también es un aprendizaje, porque es un arte, ¿verdad? Es un arte el aprender a dialogar. Y ahora con todas las generaciones pues nuevas y que a veces no coincidimos, ¿no? con las generaciones pasadas, nuestras maneras de pensar, entonces es importante dialogar para poder estar en comunión. Y hacer este camino, hacer este trabajo de edificarnos como mensajeros de paz. Y no normalizar la violencia. Necesitamos educar la lengua para ser mensajeros de paz. Sí, necesitamos nuestro lenguaje, ¿verdad? Necesitamos llenarlo de palabras que ayuden a crecer y que ayuden a sentir bien a las demás personas cuando hablamos con ellas. Así es. Cuando las tratamos.
La violencia, la lengua es muy peligrosa y puede dañar muchísimo a una persona de por vida, con la pura comunicación, Sí. la lengua. Y a veces también el lenguaje, cuidar el lenguaje no verbal, ¿verdad? También, porque a veces podemos descuidar también el lenguaje no verbal. Testigos de paz. Cuando Cristo resucitado encuentra a sus amigos escondidos por miedo a los judíos, les ofrece un saludo de paz, devolviendo a cada uno la confianza y la alegría de ser sus discípulos. Luego, los envía para que, como Él, sean testigos de paz y reconciliación. Sí, en estos días de la Pascua escuchamos este texto que nos propone este punto como ser testigos de la paz. Nos pone manifiesto como el día de la resurrección, cuando estaban cerradas las puertas en la casa donde se hallaban los discípulos por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Y después les mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. Entonces, ¿cuál es el efecto de la paz, del saludo de Cristo? Es la alegría. Dice, ellos se llenaron de alegría. ¿Cómo estaban antes de que llegara Cristo? Con miedo. Con miedo. Entonces, el saludo de la paz del resucitado, por consecuencia y como fruto, deja la alegría. Que esta sea nuestra experiencia también en este tiempo pascual, acoger el saludo de Cristo para sentirnos fortalecidos, para sentirnos animados, para experimentar esta alegría de la resurrección y del saludo de Cristo, para sentirnos llenos de su paz, para poderla llevar. Y el otro momento en que Jesús, todavía ellos se sobresaltaron, vuelve a decir: la paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también yo los envío yo. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban al Espíritu Santo. A los que los perdonen los pecados, les quedarán perdonados. Y a los que no se los perdonen, les quedarán sin perdonar. Por eso, la paz y la reconciliación van de la mano. Cuando Cristo habla del perdón que los discípulos van a dispensar, van a poder distribuir, habla, por supuesto, de alguien que está experimentándose necesitado de ser perdonado para poder ser instrumento de reconciliación, para poder experimentar esa reconciliación que Él nos trae y que Él nos, junto con la reconciliación, pues todavía la alegría de sentirse perdonado. Entonces, perdonado y pacificado y llenado de alegría. Por tanto, dice, esto significa promover el estilo de vida de Jesús. Vivir en la búsqueda del reino, en el esfuerzo diario, en la lucha constante por la paz y la justicia. De otra manera, no hay paz ni justicia. O si no, de otra manera, no hay paz sin justicia. El señor obispo expone que la justicia nos indica el camino donde hay que practicar la paz. El PGP exhibe un llamado desafiante. El Señor nos llama a poner atención en los signos de los tiempos, en la vida de las comunidades y en el sentir de cada persona. Bueno, pues esto ya lo comentamos con anterioridad. Es como acaba de decir la hermana, si nosotros no le decimos que sí al Señor, pues difícilmente vamos a tener paz en nosotros y vamos a poder ayudar a nuestros hermanos. Y aparte nos debemos sentir como identificados como iglesia con unos rasgos muy particulares. Iglesia mexicana que contacta, ¿verdad? Verifica a nuestro país que va herido por la guerra. No puede ser ajeno al mensaje de la Virgen de Guadalupe y de Cristo que nos ha redimido. Y bueno, tenemos estas preguntas. ¿Cómo estamos edificando la casita de consuelo? La familia de esos reyes que hacen prevalecer la justicia y la paz.
Sí, en el plan global de pastoral se nos pone este cuestionamiento en el número 13 para ponernos como en una reflexión, en orar esta situación por la que estamos atravesando, pedirle a Dios, pedirle a la Virgen Nuestra Señora de Guadalupe que nos conceda este don de sentirnos testigos de la paz, de sentirnos llamados a construir y edificar esta casita sagrada de consuelo y de esperanza. Bueno. Por tanto, nos propone también ser testigos de la paz, el camino en un binomio, la educación y la justicia, como estos dos pies en los que vamos recorriendo el camino. La paz se encuentra en esta dinamicidad. Nuestro pastor diocesano manifiesta que para ser testigos de paz debemos educar la creatividad y dar testimonio con nuestras obras. Aprender a ser pacíficos requiere llegar a transformar todos los tipos de violencia. El sueño de Dios está tejido de los mejores sueños de todos los hombres y mujeres: la paz, la justicia, la fraternidad y la dignidad de sus hijos, etc. Ante esta necesidad de diálogo, queremos trabajar por la justicia para ser testigos de paz. Pues bien, coincide el plan global y nuestro obispo Fidencio retoma, ¿verdad?, esta propuesta, y yo creo que todos soñamos, todos queremos, ¿verdad?, que así sea nuestros ambientes, y pues que pidámosle a Dios y también pongamos lo que nos corresponde, ¿verdad?, pongamos lo que nos corresponde para que este sueño que todos anhelamos sea realidad. Cuando nosotros tenemos un sueño hermoso, ¿verdad?, nos despertamos con esperanza y como que pensamos qué significa esto que soñé o qué está pasando en mí, que estoy soñando eso. Yo creo que todos anhelamos y deseamos que en nuestros ambientes se respire un ambiente de paz, en lo que podamos desarrollar nuestra vida en serenidad y como hijos de Dios sobre todo. ¿Por qué? Porque es parte del derecho de cada persona, vivir en paz. Así es. Artesanos de paz. La paz exige perdón y reconciliación. Hace falta sensibilidad y paciencia, imaginación y proyección. A veces hay que detenerse y luego volver a empezar. El camino por la paz se construye, se matiza, se recrea. Por eso hacen falta, como dice el Papa Francisco, artesanos de paz. Sí, el Papa Francisco en su carta, ¿verdad?, Fratelli Tutti, en el 2025, pues nos invita a esta artesanía de la paz. ¿De qué nos habla la imagen de un artesano, Wendy? Bueno, pues un artesano es una persona que une y no divide. Extingue el odio, el rencor, la soberbia, se abre al camino del diálogo, busca la belleza siempre de lo que está trabajando, la pule y la construye hasta ser una obra de arte. Y qué hermoso como que esta imagen, ¿verdad?, de entretejer, de arte, de plasmar, de matizar. Y cómo esta imagen que nos propone el Papa Francisco y que retoma nuestro obispo Fidencio, pues nos puede hasta como llevar a imaginar y a contemplar la imagen plasmada en el ayate de San Juan Diego, tejido por las manos de una indígena y plasmado por la Madre del Cielo, que en pinturas irreconocibles, ella se puede plasmar allí, y este arte divino se puede entretejer con el arte humano para que esta edificación de la paz en nosotros se pueda llevar a cabo, porque no estamos solos, sino porque hay alguien que también puede trabajar en los corazones, en los sentimientos, en la inteligencia, para ir labrando esta artesanía de la paz. ¿Cómo necesitamos confianza y esperanza
para dejarnos conducir, para dejarnos llevar como por este hilo que entreteje la artesanía de la paz. Así es. Como ya lo mencionó hermana, la paz no se logra de manera espontánea. Es un lienzo artesanal que se teje en el ejercicio transversal y la tarea de todos. Es un proceso educativo para aprender a pensar, sentir, hablar y crear símbolos de paz a la manera de Jesús. Por eso la iniciación a la vida cristiana, como toda iniciación, es un nuevo estilo de vida que incluye la paz como objetivo. Todo el pueblo de Dios estamos llamados por el bautismo a trabajar por la reconstrucción de la paz, a ejercer nuestro sentido profético ante esta situación. Para ir completando este segundo punto, ¿verdad? Nuestros obispos en el 2009, en una carta, dice que en Cristo nuestra paz México tenga vida digna. Nos exponen este desarrollo integral de la persona, propuesto como construcción a la paz. Trabajar, anunciar, dar testimonio, denunciar injusticias, atropellos y dejando de lado temores, egoísmos, aún a veces a costa de la propia vida, ¿verdad? Se requiere como la valentía para dar testimonio. Así es. Y bueno, en nuestro tercer punto, aquí van a encontrar algunos compromisos pastorales. Como ya lo mencionamos, el diálogo, bueno, es el primer paso hacia la paz. Educarnos, trabajar, comprometernos. Bien, pues los enumeramos solamente de una manera muy visual, puesto que cada uno los consideramos un reto, un desafío. Incorporar la doctrina social de la Iglesia como un eje transversal en la formación de los agentes. Impulsar y reconstruir el sentido comunitario de nuestras comunidades para que toda persona se involucre y participe en las causas sociales de la sociedad. Dialogar y colaborar en la sociedad civil y en los organismos nacionales e internacionales para construir la paz. Apoyar y acompañar las causas indígenas en el cuidado y protección de sus riquezas naturales, de su territorio y de su cultura. Apoyar la función de centros de derechos humanos en las comunidades cristianas de manera que se fortalezca el Estado de Derechos en nuestro país. Recibir la caridad, acompañar, defender los derechos e integrar a los hermanos y hermanas migrantes. Fomentar el sentido de responsabilidad civil en los ciudadanos. Y pues bien, los hemos considerado en nuestra reflexión como pues unas propuestas muy desafiantes, pero no imposibles, puesto que si se va haciendo este camino de compromiso, pues se pueden recoger frutos con la disponibilidad y la confianza en la acción del Espíritu Santo, que es el que va llevando y que es el que va acompañando a su iglesia y a cada cristiano. Por eso en nuestra iglesia diocesana queremos dialogar y colaborar con la sociedad civil y con los organismos locales y nacionales para construir la paz. Bueno, aquí nos invitan a pensar en todo lo que hemos abordado en el tema. El diálogo es un acto de bondad, escucha generosa y mejora la escucha. El Papa Benedicto XVI nos dice, la verdad es logos, que crea diálogos y por tanto comunicación y comunión. Estamos llamados a hacer juntos los ajustes para este año en el tema de la paz y las causas sociales, con el diseño del proyecto Caminando de Guadalupe al Redentor. Este pues, es un camino muy específico, muy concreto, en el que nuestro señor obispo don Fidencio pone a la iglesia diocesana con estos dos, como un lema, como el lema que emerge del plan global de pastoral y que pues nos da como la pauta, ¿verdad?, para ir sintiéndonos acompañados hacia esa meta. Así es. Y bueno, aquí les dejamos algunas de las
de las preguntas para que ustedes se las hagan ahí en casa y puedan responderlas. Se trabajaron las 2 primeras jornadas, se limpió el terreno. Haz tu propuesta para el presupuesto de la obra año 2023. Ciertamente que en las etapas anteriores, del 2021 al 2022, fueron todavía etapas en un medio todavía confinamiento, ¿verdad? Todavía como que un poquito de rezago ahí y pues se fueron haciendo en parte y otra partecita fue quedando a lo mejor que todavía le faltó, por algún motivo pudiera suceder. Y se nos propone pues sí estar muy claros en este proyecto del 2023 con este subsidio que se nos propone para irlo trabajando y ir sintiéndonos interpelados, comprometidos y esperanzados, yendo a las fuentes que se nos proponen, que principalmente pues es Cristo, el Evangelio, su palabra, la doctrina, los pastores, que nos van llevando de la mano, que van acompañando a la iglesia, que nos van acompañando como comunidad. Así es, hermana. Y bueno, pues aquí tenemos los obstáculos que encontramos al principio de nuestro tema, ahora los convertimos en acciones, y en valores. Y con estos hacemos una oración. Sí, los invitamos a que ustedes también pues vayan haciendo esta oración con nosotros, con nosotras, para que pues nos fortalezcamos, nos enriquezcamos espiritualmente y al mismo tiempo nos sintamos enviados, ¿verdad? Porque hemos hablado de ser mensajeros, de ser testigos, de dar testimonio, de ser artesanos. Entonces todo es movimiento y pues en este proceso del que se nos propone en nuestros planes, en nuestros proyectos, en los objetivos. Así es. Querido Padre amado, que no nos faltes tú a nadie, que no te digamos nunca, ahorita tú no, porque sin ti no podremos verte en nuestros hermanos y en todo lo que has creado. Contigo en nuestro corazón podemos ser esas personas con educación, podemos comunicarnos, transmitir valores, escuchar al más necesitado, tener salud para servirte, conducirnos con honestidad, ser obedientes en las cosas que suman, abrirnos a la comprensión humana, buscar la unión, ver lo positivo en los destellos grises, pero sobre todo trabajar en el perdón que nos dará la paz que solo viene de ti. Amén. Y bueno, ya por último les dejamos el enlace de la canción Queremos construir una ciudad para que la escuchen. Y con esto, hermana, pues terminamos el tema número 5. Sí, pues entonces ojalá que pues sea de mucho enriquecimiento. A mí me ha ayudado mucho, Wendy. Y pues aprendo, me pone con una tarea y me ha dado mucho gusto trabajar contigo, ¿verdad? Gracias, sí. Es un placer también para mí trabajar con usted y aprender. Tengo mucha tarea también por delante. Sí, bueno, pues entonces los saludamos, ¿verdad? Soy la hermana Francisca Betancur García, hija de la Inmaculada de Lourdes, Inmaculatina, que pues queden con estas palabras que nos propone nuestro tema, nuestro taller a trabajar, ¿verdad? Que Dios les bendiga. Gracias.